Es la última vez que lo estoy dejando ingresar, están viniendo después de los 15 minutos. Entonces hemos visto un cargador frontal, en el primer caso, en un movimiento de tierras donde va cargando a las volquetas. Con respecto al segundo grupo de volquetas y de cargador frontal, si se han fijado hay una diferencia. El primer cargador tenía uñetas, entonces esas uñetas le permiten penetrar mejor en el acopio. Y en el segundo caso, el cargador frontal es liso en su punta, no tiene uñetas. Entonces ese cargador ha sido acondicionado únicamente o expresamente para cargar agregados previamente clasificados, agregados triturados. Y el fin es que no contamine las uñetas en el momento que está metiendo el cucharón. Las uñetas podían rascar el suelo y contaminar la grava o la arena. Entonces, por ese motivo es liso, entonces va a poder poner solamente al nivel del suelo y llenar el cucharón. Entonces, esa es la diferencia especial. Lo que podemos ver en ese caso que hemos visto, en los dos casos, es que la volqueta o el cargador frontal tiene un ciclo de trabajo constante. Se acerca al acopio, llena, retrocede, hace una operación de viraje y va a dejar el material sobre la volqueta. Entonces, para la misma obra podemos decir que siempre va a tener el mismo tipo o la misma duración del ciclo de trabajo, entendiendo que todas las volquetas son del mismo tamaño. Entonces vamos a ver las diapositivas sobre este tema. Entonces vemos aquí dos tipos de cargadores frontales. Sobre neumáticos, que se llaman cargadores frontales, y cuando están montados sobre orugas, como en este caso, se denominan palas mecánicas. Es la única diferencia cargador frontal, orugas. Ingeniero, perdón, no hay diapositivas, no está mostrando sus diapositivas. Volver. Entonces decíamos que cuando está sobre neumáticos se van a llamar cargadores frontales y cuando están montados sobre orugas se denominan palas mecánicas. Estas máquinas tienen la configuración de un tractor, tienen el mismo chasis de un tractor. Cuando están sobre orugas todavía tienen una mayor similitud. La diferencia es que en vez de tener una hoja topadora en la parte de adelante, tienen un cucharón. Es un cucharón que tiene dos brazos laterales con los que se une a la estructura de la máquina. Y cada brazo lateral está provisto de un cilindro hidráulico, que está unida a una bomba hidráulica de doble efecto y además de alta presión. En la mayoría de los modelos tienen un control automático de altura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las volquetas van a ser del mismo tamaño, el operador gradúa la altura en que se va a volcar el cucharón para vaciar el material. Entonces activa ese mecanismo automático. Entonces cuando el cucharón llega a esa altura, automáticamente se va a dar la vuelta para dejar el material. En la mayoría de los casos, el cucharón está provisto de dientes que están empernados a la estructura del cucharón. Entonces estos dientes sirven para penetrar mejor en el acopio. Son partes renovables, están sujetos al cucharón mediante pernos. Entonces, si llegan a gastarse más rápido que la estructura de la máquina, se pueden cambiar.
Entonces decíamos que son cargadores frontales cuando están montados sobre neumáticos. Entonces estos equipos pueden trasladarse con mayor facilidad de un lugar a otro. Además pueden realizar trabajos sobre pavimento, pero tienen menor agarre al terreno, tienen menor adherencia, por lo tanto van a ser más inestables cuando los pesos sean mayores. Otra cosa son los de neumáticos, van a tener mayor facilidad para hacer operaciones de viraje. Entonces, la ventaja de estas máquinas es que tienen una dirección articulada en ambos casos. Hay una separación entre la parte de la cabina y del cucharón, entonces ahí hacen un movimiento independiente de la parte trasera de la máquina. Estamos hablando de la cabina y del motor. Entonces, esa articulación le permite que la máquina pueda hacer operaciones de viraje con radios cortos. En cambio, las palas mecánicas que están montadas sobre orugas van a trabajar principalmente en canteras, donde existen partículas cortantes que podían afectar a los neumáticos. Entonces, el hecho de estar sobre orugas les hace más resistente a la superficie del terreno cuando hay partículas cortantes, cuando se trata de rocas, de piedras, etc. Entonces han sido diseñadas estas máquinas para realizar trabajos más brutos, trabajos más difíciles, cuando las condiciones también son difíciles para hacer la operación de carga. El hecho de tener orugas les da mejor adherencia al terreno y una mayor estabilidad. Si tienen preguntas. Nada. Entonces la productividad de estas máquinas es similar al de las excavadoras, porque también tienen un cucharón. La diferencia entre una excavadora y un cargador frontal es que la excavadora ha sido diseñada para realizar además excavación, penetrar en el terreno. En cambio, los cargadores frontales son equipos de carga que no se deben utilizar como equipo de excavación. Pueden cargar diferentes tipos de materiales. El cargador frontal o la pala mecánica siempre ha de ser un equipo de apoyo para los tractores, porque los tractores no se autocargan. Entonces van a estar trabajando con los tractores para cargar el material que excavan los tractores. Entonces, la productividad teórica ha de ser igual a Q. Q minúscula es el volumen del cucharón que podemos sacar a través de las dimensiones de este elemento o sacar el dato del catálogo del fabricante, multiplicado por 60, que es un factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo en minutos. La duración del ciclo ha de tener una variación de acuerdo al tipo de trabajo que haga. El trabajo que hemos visto en el video es un trabajo de carga, movimiento de tierras, pero estas máquinas también se utilizan en las plantas de asfalto, de trituración, de clasificación, en las plantas de hormigón. En ese caso realizan otro tipo de trabajo, porque cargan el cucharón y tienen un recorrido importante que puede ser 90 metros, 100, 150 metros, desde el acopio hasta los buzones de la planta. En ese caso tenemos una duración de ciclo que depende de la distancia que existe entre el acopio de agregados y los buzones de la planta, y lógicamente las velocidades que puede desarrollar con carga y sin carga. Cuando hace trabajo solo de cargado, el ciclo de trabajo ha de depender de la forma en que se enfrenta al acopio y el viraje que hace para encontrar a la volqueta. Puede ser un cargado en B. Si el cargador frontal se aproxima al acopio, empuja, penetra el cucharón y lo llena.
Una vez que está lleno el cucharón, hace un retroceso. Luego de hacer el retroceso, gira un ángulo menor a 90 grados. Y ahí, a muy poca distancia, encuentra la tolva de la volqueta y deposita el material. Entonces, este es un cargado en B. Hay una pequeña diferencia en la duración del ciclo. Ha de ser cargado en cruz cuando la máquina se aproxima al acopio, llena el cucharón, hace una operación de retroceso y hace un giro de 90 grados. Y se aproxima a la volqueta para depositar el material. En general, los recorridos que hace el cargador frontal en este tipo de trabajo no son mayores a 5 metros, incluso pueden ser menores. Entonces, porque siempre la volqueta se va a estacionar lo más próximo posible a donde está el cargador frontal. Si tienen preguntas. Entonces, en el texto tenemos estas tablas. Entonces, vamos a sacar estos valores referenciales de las tablas. Enseguida les digo en qué página está. Se entiende que todos ustedes ya han impreso el texto. Tenemos en las páginas 42 y 43. La 42 están los ciclos, la duración del ciclo para cargadores frontales, que hemos dicho son los equipos que están sobre neumáticos. Y en la 43 está la duración del ciclo para las palas mecánicas que están montados sobre orugas. Esto está de acuerdo a la condición de carga, que puede ser fácil. Fácil ha de ser si tenemos montones de arena que no ofrecen ninguna dificultad. Nosotros en general vamos a utilizar promedio o moderadamente difícil. Difícil sería cuando tenemos partículas muy grandes, piedras, fragmentos de roca, etc. Entonces, en condiciones promedio, vemos además en qué forma se hace el cargado, si es en B o es en cruz. Y también está en función del volumen del cucharón. Si el volumen del cucharón es menor a 3 metros cúbicos, en condiciones promedio el ciclo ha de tener una duración de 0,7 de minuto. De 3.1 a 5, 0,8 de minuto. Si es mayor a 5, 0,85. Y en cruz vamos a tener 0,65 menor a 3, 0,75 de 3.1 a 5 y 0,8 si es mayor a 5. Y en la parte de abajo están los ciclos para las palas mecánicas. Si fuera moderadamente difícil, para un cucharón de 3.1 a 5 tendríamos 0,95. Si fuera en cruz tendríamos también 0,95. En este caso, en ambas formas de cargado tenemos el mismo valor para la duración del ciclo. Si tienen preguntas. ¿Y cómo va a ser la duración del ciclo si está en carga y transporte? Entonces, en este caso, la duración del ciclo ya no puede salir de la tabla, porque existe una distancia que se recorre con una velocidad y un retorno que se realiza con la máquina vacía a otra velocidad. Entonces, en ese caso, ha de ser igual a la distancia entre el acopio y el buzón de la planta sobre la velocidad con carga, más la distancia sobre
la velocidad de retorno más un tiempo fijo Z. El tiempo fijo Z se refiere al tiempo que demora en llenar el cucharón, en descargar y en hacer las operaciones de viraje. Entonces aquí vemos el cargador frontal se acerca al acopio de grava, llena el cucharón y luego va a llevar hasta donde está el buzón de la planta. En el buzón de la planta deposita y regresa. Entonces también tenemos en el texto velocidades referenciales cuando realiza trabajo de carga y transporte. Con carga en marcha adelante puede ser de 6.8 kilómetros por hora, que sería el valor que vamos a utilizar. En marcha atrás, pero que eso en realidad no se va a dar porque hace viraje, no va a volver en retro. Sería de 7 a 8.2. Marcha adelante sin carga sería 12 a 3. Entonces estos dos valores vamos a utilizar para la velocidad que desarrolla la máquina cuando está haciendo trabajo de carga y transporte. 6.8 con carga y 12 a 3, 6.8 a 8 con carga y 12 a 13 kilómetros por hora cuando está regresando vacío. Entonces esa es la única variación, la duración del ciclo para el tipo de trabajo. Cuando es solamente de carga, las volquetas, sus movimientos son muy pequeños. Hemos dicho, son distancias que son menores a 5. En ese caso sacamos los ciclos referenciales de la tabla. Y si tenemos un trabajo de carga y transporte que exclusivamente se da en las plantas, ya sea asfalto, hormigón, trituración, etcétera, tenemos que calcular la duración del ciclo en relación a la distancia entre el acopio y el buzón de la planta y las velocidades que puede desarrollar la máquina. Si tienen preguntas. En la ecuación que vimos, la Z que dice tiempo fijo. Sí, adelante. ¿A qué se refiere? ¿O qué valor? El tiempo fijo son los tiempos que son repetitivos, que se refiere al tiempo de cargados, el tiempo en que llena el cucharón frente al acopio de agregados. Luego hace una operación de giro para poder dirigirse hacia el buzón. Cuando ha dejado el material en el buzón de la planta, hace otro giro de 180 grados para regresar. Entonces, estos tiempos que tenemos ahora en la diapositiva son los que componen el tiempo fijo. Tiempo de cargado puede durar de 0.20 a 0.35 de minuto, dependiendo del tamaño del cucharón. Los tiempos de giro pueden durar 0.15 de minuto. Y el tiempo de descarga, porque así que llega al buzón, también hace un pequeño movimiento de la máquina del cucharón para poder descargar. Entonces se ha evaluado en promedio 0.10. Por lo tanto, nuestro tiempo fijo Z va a tener un valor entre 0.45 y 0.60. Entonces podríamos utilizar en promedio 0.50 o 0.55. Si tienen otras preguntas. ¿Qué factores influyen en la productividad de los cargadores frontales? Primero, con todas las otras máquinas, el factor de eficiencia del trabajo, que está formado por el aprovechamiento de tiempo T, que también en este caso vamos a considerar 50 minutos por hora, que sería 0.83, multiplicado por el factor de mano de obra O, que hemos dicho en general para máquinas que tienen complicación en el manejo va a ser 0.9. Por lo tanto, 0.9 por 0.83 nos va a dar un factor de eficiencia de 0.75. Y la altura sobre el nivel del mar, que va a incrementar la duración del ciclo dependiendo a la altura en que se encuentre la obra. Tenemos valores para el factor de cucharón o de acarreo, que hemos visto que también se utiliza en las excavadoras. Estos valores tenemos
en las tablas que están en la página 45. Tenemos dos tablas, uno de acuerdo a las condiciones de operación. Entonces el valor de K va a tener un valor dependiendo de cómo está trabajando la máquina. Si el cargado del cucharón es fácil, que el cargado se hace desde un acopio de tierra, un montón de roca excavada que ha sido realizado por otra máquina, y que el cucharón se puede llenar con mucha facilidad, que se va a dar en arena, suelo arenoso, arcilloso, etc., tenemos un valor de 0,9 a 0,1, que se va a dar muy pocas veces. Cargado del cucharón en condiciones promedio, que sería el valor que vamos a utilizar. El cargado de tierra suelta desde el acopio es más difícil, pero se puede llenar el cucharón. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, grava sin cernir, grava compacta, etc. Y vamos a tener un valor de 0,85 a 0,95. El promedio sería 0,9. Pero además tenemos otra tabla que hemos dicho que va a ser la que vamos a utilizar para las excavadoras. Esta tabla está en función del tamaño del suelo, de las partículas del suelo. Si son agregados húmedos mezclados, 0,95 a 1, agregados de 3 a 10 milímetros, 0,95 a 1, agregados uniformes hasta 3 milímetros, 0,90, 0,95, de 12 a 20 milímetros, 0,85 a 0,90. Agregados mayores a 20 milímetros serían de 0,80 a 0,85. Y tenemos roca de voladura, que eso en realidad se va a utilizar para las palas mecánicas, porque en canteras, hemos dicho, va a trabajar el equipo que está montado sobre orugas. Si está la roca bien fragmentada, de 0,80 a 0,95, si tiene una fragmentación mediana, de 0,75 a 0,90, y si está mal fragmentada, donde existen bloques grandes o lajas, el valor del factor de cucharón o de acarreo ha de ser de 0,60 a 0,75. Entonces, con todo eso, la productividad del cargador frontal sería igual al volumen del cucharón multiplicado por el factor de conversión, que es 60 minutos por hora, por la pendiente, si alguna vez la máquina está trabajando en subida, multiplicada por el factor de acarreo de cucharón, por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo por 1 más H. Ya H saben que es el factor que depende de la altura sobre el nivel del mar. Si tienen preguntas. Incluso la fórmula es parecida. ¿Cuál es la diferencia con la fórmula de las excavadoras? La única diferencia es que, además de los factores de corrección, de factor de acarreo y la eficiencia del trabajo, tiene factor de material, pero en ningún caso se considera factor dependiente, porque la excavadora trabaja de manera estacionaria, se estaciona en un punto y no se mueve de ahí. Entonces esas serían las únicas diferencias. Si tienen preguntas, pues vamos a hacer unos ejercicios rápidamente. Nos dicen calcular la productividad de una excavadora Caterpillar
Vamos a ver la información que tenemos del fabricante. Vamos a buscar el texto. Vamos a ver el texto que tiene en el CD. Entonces aquí en el texto tenemos la información del fabricante, un montón de modelos de Caterpillar y algunos modelos de Komatsu. Entonces hacemos para el 345B, pero este es un equipo sobre orugas. Buscaremos uno sobre neumáticos. El M312. Estos con M son equipos que se han fabricado hace pocos años. Entonces, ¿qué nos interesa conocer? El volumen del cucharón. Dice que tiene una potencia de 114 HP, un volumen de cucharón que se puede variar de 0,24 a 0,86. Entonces vamos a considerar que se ha optado por un cucharón de 0,80. Entonces el Q es 0,80. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la duración del ciclo referencial. Luego necesitamos el factor de material, el factor de acarreo, la altura sobre el nivel del mar. Digamos, Cochabamba sería 2.500 metros. Y el factor de eficiencia, que siempre vamos a utilizar 0,75.
Lo tenemos de acuerdo al ángulo de giro. Vamos a considerar que está a más de 90 grados para estar del lado desfavorable, en condiciones promedio. Su cucharón está entre 0, 5 y 1. Entonces la duración del ciclo es 0,72. Esta tabla tiene, ayer hemos visto, tienen en el texto. Ha de ser 0,72. Luego, $0,72 de minuto. Nos dicen que el factor de material es igual al factor M, el factor que evalúa la dureza, la dificultad que ofrece el suelo a ser excavado. Y el valor K que hemos estado viendo hace rato, entonces hemos visto de acuerdo al tamaño. Vamos a suponer que son agregados uniformes hasta 20 milímetros, entonces de 0,85 a 0,90. Podemos considerar 0,87. Entonces muy fácilmente podemos calcular la productividad de la excavadora. Además vamos a tener como dato el factor volumétrico, que siempre eso vamos a utilizar cuando queremos sacar tiempos de trabajo, número de máquinas, etc. Nos dicen que es igual a 0,89. Entonces igual al 0,60 por el volumen del cucharón, que es 0,8 por el factor de material, que es 0,9, por el factor de acarreo, que es 0,87, y por el factor de eficiencia, que es 0,75. Y esto va a ser dividido entre la duración del ciclo, que es 0,72 por 1 más 0,15. En 2.500 metros estamos 1.500 metros sobre el límite del rendimiento de 100% de la potencia del motor. ¿Cuánto va a dar eso? Treinta y cuatro. 34,0 metros cúbicos. Hemos dicho que por definición son sueltos por hora. Y queremos sacar la productividad en banco. Al ser 34,04 multiplicado por 0,89, por el factor volumétrico. $30,29 metros cúbicos en banco por hora. Entonces es muy sencillo sacar la producción de las excavadoras. Haremos un ejemplo para los cargadores frontales. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En los ejercicios que hicimos ayer, utilizábamos el factor volumétrico 0,87 y aquí 0,89. ¿Hay alguna razón? Claro, es que para ese factor volumétrico es en realidad un dato de laboratorio.
varía de acuerdo al tipo de material. Puede ser 0,85, 0,9, 0,89, 0,91, etc. Es un valor variable que depende del material. Es por eso que siempre van a tener de dato. No se va a repetir ese valor. Entonces hacemos para cargador frontal. Veremos un comat. Veremos qué modelos tenemos en el texto. Veremos, por ejemplo, un WA387. Los cargadores frontales en Komatsu siempre van a venir con la letra WA al principio. Entonces también necesitamos el valor del volumen del cucharón. Que es 380.7, 2.90. También tenemos en la información del fabricante las velocidades que puede desarrollar cuando trabaja. En general vamos a considerar que trabaja en porción de primera, en la caja primera. Segunda y tercera es cuando se traslada de un punto a otro. Luego vamos a ver esto. Entonces será 2.9, ¿no? Necesitamos la duración del ciclo, que vamos a sacar del texto. Vamos a considerar cargado en B. En condiciones promedio menor a 3 sería 0,7. Esto es cargado en B. Luego necesitamos conocer el valor de K, E, y vamos a considerar, si no tenemos datos de la pendiente, que el terreno es plano. La altura sobre el nivel del mar igual Cochabamba. Vamos a considerar también agregados, en este caso mayores a 20 milímetros, sería 0,80 a 0,85. Vamos a utilizar el mayor valor, que sería 0,85. Eso no se preocupen en los exámenes, yo les voy a dar la guía o el dato directamente.
y el factor de eficiencia que es 0,75. Por lo tanto, la duración del ciclo ha de ser igual a 60 multiplicado por el volumen del cucharón, que es 2,9, por el factor de acarreo 0,85 y por el factor de eficiencia del trabajo 0,75. Dividido entre 0,7 por 1 más 0,15. ¿Cuál sale? 137.8. 137,8 metros cúbicos sueltos por hora. También le vamos a requerir en banco. Entonces vamos a utilizar el mismo factor volumétrico que era 0,89. Hacer 137,8 por 0,89. $122.64. 122,64 metros cúbicos en banco por hora. ¿Qué pasaría si tenemos esta misma máquina pero haciendo trabajo de carga y transporte en una planta? Digamos que esta es una planta de hormigón. Entonces tenemos que tener la distancia del acopio de agregados al buzón de la planta. Nos dicen que es igual a 160 metros. Necesitamos la velocidad con carga, la velocidad de la máquina vacía, además el valor del tiempo fijo Z. Vamos a recurrir a los valores referenciales del texto, porque en la información del fabricante solo tenemos marcha adelante, pero no nos habla si es con carga o vacío. Entonces, con carga 6,8 a 8. Entonces podemos utilizar 7,5 y 12,5.
3 kilómetros por hora. Y el de retorno 12,5 también kilómetros por hora. Y para el valor del tiempo fijo, habíamos hablado un promedio de 0,45 a 0,60. Vamos a utilizar el promedio que sería 0,55. Entonces, la duración del ciclo ha de ser igual a la distancia, que es 160, más la misma distancia entre 160, entre la velocidad con carga, pero en metros minuto, más 0,55. ¿Cuánto es 7.500 entre 60? 125. 125. Y 12.500 entre 60. 208.33. 208 nomás. Esos tiempos, como son en minutos, siempre vamos a redondear. ¿Cuánto nos va a dar la duración del ciclo? $2.60. 2.60. Entonces la productividad debe ser igual que en el anterior caso. 60 por el volumen del cucharón, hemos dicho que es la misma máquina. $2.9, 0.85 y 0.75. Por 0.85 y por 0.75. Esto ha de ser entre la duración del ciclo, que es 2,6 por 1 más 0,15. $37.09. 37,09 metros cúbicos sueltos por hora. En este caso se va a quedar en metros cúbicos sueltos, porque aquí no es un material que ha sido excavado, nada de eso, es un material preparado, es una grava, una arena. Entonces este material siempre va a entrar en estado suelto al buzón de la planta, no puede volverse en banco. Entonces cuando calculamos la producción de los cargadores en trabajos en planta, donde aparece una distancia de transporte, solo lo vamos a dejar en volumen suelto, porque en ese volumen es que llega al buzón de la planta. Y luego ya cuando sale de ahí se va a volver hormigón y tendrá el proceso que corresponde, ya sea mezcla asfáltica, sea hormigón, etc. Entonces la única diferencia en la productividad cuando es con CAS, cuando es en carga, cuando trabaja en movimiento de tierras con volqueta, es la duración del ciclo. En ese caso sacamos un tiempo referencial. Y si trabaja en planta, vamos a calcular la duración del ciclo en función de la distancia y de la velocidad que puede desarrollar la máquina. Si tienen preguntas.
Inge, buenas tardes. Disculpe, tengo una duda sobre por qué el H, que es el sobrenivel del mar de 2.500, ¿por qué es 0.15? Solo esa duda, Inge. 0.15 es porque hemos dicho que los fabricantes han fijado un límite. Desde cero al nivel, o sea, al nivel del mar, hasta 1000 metros, no hay pérdida de potencia del motor, se aprovecha el 100%. Pero a partir de 1000 metros hay una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros. Entonces, en el caso de Cochabamba, estamos 1500 encima del límite de aprovechamiento del 100 de potencia. Entonces, como hay una pérdida de 1%, quiere decir que las máquinas pierden 15% de su potencia cuando trabajan a la altura de Cochabamba. Y ese porcentaje de pérdida en decimales incrementamos a la duración del ciclo. Si tienen otras preguntas. Súper entendido. Gracias, Inge. ¿Hay más preguntas? Nada, entonces si no hay preguntas, quedamos ahí y vamos a continuar la siguiente clase viendo equipos de transporte. Que tengan un buen fin de semana, pórtense bien y nos vemos el martes de la siguiente semana. Gracias por su atención y que les vaya bien.